están consumiendo la retórica, no están mirando la realidad. Claro que yo reconozco que eso es un país con muchas desigualdades y no estoy diciendo que eso es ningún paraíso democrático tampoco. Pero cuando uno mira de cerca la historia de quienes mandan, uno ve que allá hay siempre en este país mucha competencia. Es un país no solo lleno de abogados, es un país lleno de políticos. Y un político para sobrevivir largo aquí tiene que trabajar. La política colombiana es mucho trabajo. Eso es de la noche a la mañana y 7 días a la semana. Aprovecho mi encuentro con el profesor David Bushnell para preguntarle si esa competencia política nos permitió definir una identidad colombiana. ¿Que los partidos políticos han integrado esa nación? Los partidos políticos habían integrado la nación en el sentido de que realmente los partidos fueron las primeras instituciones realmente a nivel nacional, porque el gobierno en el siglo XIX por lo menos estaba bastante fragmentado. Así que los partidos habían hecho una gran labor para la construcción, la unificación de las diferentes partes de Colombia. El problema es que esa unificación fue particularmente violenta. El Partido Liberal, fundado en 1848, y el Partido Conservador en 1849, se repartieron el territorio al tiempo que alimentaban los odios políticos. Una sucesión de guerras civiles marcó así al siglo XIX. Durante la primera mitad del siglo XX, las movilizaciones armadas continuarían mezclándose con las elecciones hasta la explosión de la violencia política y la conformación de guerrillas. Pudimos haber hecho mucho más de no haber estado atravesados por ese sino de violencia que ha sido una constante de nuestra historia. El siglo XIX no tuvo un solo día de paz y en el siglo XX apenas tuvimos 43 años de paz en toda una centuria. Me parece que el ejemplo más obvio es la violencia con V mayúscula de los años 40 y 50 hasta principios de los 60, que realmente tuvo su origen en la peculiar condición de conflicto partidista tan alto, tan explosivo, que se había desarrollado en Colombia. ¿La Colombia creada por liberales y conservadores fue más violenta que política? Quiero que el profesor Felipe Fernández Armesto me ayude a reflexionar si en Colombia es posible la política sin la violencia. Pues ojalá el bicentenario convenza a los colombianos de que hay otra historia colombiana, que es una historia muy exitosa. Su tradición democrática, que en fin de cuentas no es por nada inferior a la de la mayoría de los países europeos. El país se consolida como una democracia respetable, la democracia más antigua de nuestra América Latina. Es un país que la violencia y el sufrimiento han sido incapaces de amargarlo. Podríamos concluir que de alguna manera, en estos 2 siglos de construcción de libertades, hemos conformado un espacio para propiciar encuentros entre diferentes ideas y que por ello somos capaces de definirnos más allá de la violencia. La libertad es algo consustancial a la manera de ser de los colombianos, a la manera como se entienden nuestras instituciones. Los colombianos no tienen que hablar mucho de libertad porque la han sentido. Aquello que nos ha tratado de recortar las libertades ha sido la violencia. Por eso la consolidación de la seguridad es el gran apoyo a aquello que emana de nuestras instituciones, que es la libertad. Es decir, la libertad es una palabra y las palabras hay que convertirlas en realidades. El antropólogo indígena Wilder Guerra entiende que la libertad se practica cuando nos hacemos capaces de andar por los caminos, tal como lo aprendió de la tradición de los palabreros guayú. Los pueblos indígenas lo que más defienden es la libertad de poder vivir de acuerdo a sus propias concepciones de mundo. Cuando hablo con los palabreros guayú y he recogido de ellos muchas expresiones, definen la vida como una mujer de 15 años. Definen la libertad como la capacidad de andar por los caminos.
y dicen que el hombre libre, el mundo es grande para el hombre libre y es pequeño para el hombre que tiene conflictos y que es belicoso. Y el profesor palenquero Rodrigo Miranda entiende que la libertad conseguida por los cimarrones de la colonia, la misma que fundó a San Basilio, tiene mucho que enseñarle a una nación colombiana que se ha acostumbrado a alternar la violencia con las elecciones. Logramos alcanzar la paz en este territorio que durante la época de la esclavitud fue un proceso muy duro. ¿Por qué no podemos de pronto darle ese gran aporte a la nación también? Decirle, bueno, nosotros también somos ejemplo de paz también. La nación colombiana no ha fracasado, porque no lo han hecho las ideas de libertad de los guayú y de los palenqueros, como tampoco han fracasado muchas otras que siguen ocultas tras la historia tradicional. Así, al final de mi ruta de encuentros, entiendo que la confianza en nuestras posibilidades como nación solo se puede mantener si abrazamos la pluralidad. Tal vez esto será la conclusión si no me equivoco yo, es la gran conclusión que va a surgir del bicentenario hispanoamericano, que es que lo único que tenéis vosotros aquí en Colombia, por ejemplo, que les une es paradójicamente la pluralidad. Y tenemos que abrazar el pluralismo para seguir manteniendo sociedades sostenibles en el porvenir. Podemos procurarnos ese porvenir desde un pasado que comprenda a todos los colombianos. Entender nuestro lugar dentro de la nación no solo es tarea de historiadores. Convirtamos nuestros pasados en relatos para encontrarnos. Tracemos todos las rutas de nuestra historia.